La concesionaria del aeropuerto de Santiago solicitó una extensión del contrato para así lograr restablecer las pérdidas que han significado para ellos el cierre de las fronteras y la cancelación de los vuelos producto de la pandemia. Sobre este tema conversamos con el subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel, Branco Carlesi. Branco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Claudia, buenos días, gracias por la invitación. Llevamos un tiempo preocupados de la situación financiera del aeropuerto. A ver, esto ha golpeado a todos los aeropuertos en el mundo. Dicen que las consecuencias incluso se van a poder ver hasta el 2024. En nuestro caso teníamos avances tremendos, pero perdimos rutas, perdimos aerolíneas. Emirates, por ejemplo, que había llegado hace muy poco y que ya la perdimos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que ha dejado esto para Nuevo Pudahuel? ¿Y qué es lo que se espera más adelante? Porque están en una situación crítica, ¿no? Así es, bueno, las consecuencias son principalmente para los ciudadanos, para chilenos y chilenas como tú, como yo, que estábamos usando el transporte aéreo de manera más regular porque los precios habían bajado. Y eso va a ser muy complicado porque tal vez hoy día las personas no se han dado cuenta, pero tenemos un tercio de las rutas directas ya perdidas, como ha pasado en el mundo, y hay que trabajar para traerla. Han subido los precios, por ejemplo, para viajar a Brasil, antes teníamos 7 frecuencias, eran 4 horas, costaba 250.000 pesos. Hoy día la realidad, para ir a Río de Janeiro hay que hacerlo vía Sao Paulo, hay solamente 3 frecuencias y cuesta 640.000 pesos. Incluso domésticamente, Claudia, en términos nacionales para Puerto Natales, antes eran 3 horas, 80 o 100.000 pesos y ahora tenemos con una escala 25 horas y 640.000 pesos. Entonces estamos viendo que esta diferencia que tenemos con el gobierno está también impactando en las rutas por especialmente el COVID. Entonces, ¿qué están haciendo los aeropuertos del mundo y los gobiernos con sus aeropuertos que también son concesionados? Se han preparado para esta crisis y han apoyado de distintas formas a sus aeropuertos, de distintas formas, pero sí modificando el contrato, lo que lamentablemente la autoridad ha rechazado. Ahora, la autoridad ha dicho constantemente que si ellos pierden, nosotros perdemos 1 peso, ellos pierden 3. Bueno, eso realmente hay que ponerlo en contexto, porque el gobierno lo que hace es que deja de ganar. Nosotros lo que estamos proponiendo es modificar el contrato y una de las soluciones es extenderlo para así poder seguir trabajando, claro, para nosotros atraer más aerolíneas e invertir más. Alargar el periodo de concesión, porque además que en general son periodos súper acotados tomando en cuenta las tremendas obras que se hacen, ¿no? En este caso hablamos de un terminal internacional. Bueno, estamos invirtiendo $1.000 millones y además le entregamos al Estado el 77% de nuestro ingreso. Y esto es muy importante porque los primeros 4 años le entregamos en ganancia $1.050 millones, que ese dinero sirve también para los aeródromos de Chile, de los que no son concesionables. Así Puerto Natales puede funcionar todo el año, pueden potenciar el de Punta Arenas u otros aeropuertos que no son concesionados. Ahora, algo fundamental, Claudia, en general lo que son la extensión del contrato es importante porque si se relicita el contrato es muy complejo porque la ley estipula que tiene que ser las mismas condiciones que estamos entregando nosotros, es decir, el nuevo licitante tiene que pagar 2/3 de la deuda de Nuevo Pudahuel, que son alrededor de 600, 700 millones de dólares. El nuevo licitador debe construir y terminar de construir y además tiene que atraer nuevas aerolíneas en un escenario que es muy difícil. Y ya estamos trabajando con los 2 primeros concesionarios del mundo, en el mundo aeroportuario, que es el Grupo Aeropuertos de París y Vinci Airports. Y entonces esa licitación seguramente va a ser nula, va a ser desierta. Y la segunda licitación entonces puede permitir que cualquier empresa pueda licitar por entregar la ganancia al Estado mucho menor a lo que entregamos nosotros, es decir, por ejemplo, un 20%. Entonces, al llegar a extender el contrato, el gobierno además asegura que el concesionario va a entregarle el 77% de su ingreso, que eso es algo nunca antes visto antes en la historia de la concesión en nuestro país. Ahora, Branco, ¿cómo se puede dejar que esté pasando una situación así de crítica y de terminal en el aeropuerto? Hay otros países en el mundo, varios, donde el Estado en el fondo ha ido en apoyo de las concesionarias para que no quiebren. O sea, ¿ustedes estarían cerca de la quiebra y qué consecuencias podría tener eso? Yo no sé qué tan fácil sería encontrar un nuevo concesionario en este punto. Entonces, ¿qué pasa ahí con las conversaciones con el ministro de Obras Públicas? La inviabilidad económica está a meses y lo que nos han puesto también en duda en algunos diarios, específicamente Eduardo Engel, es que ¿por qué no hemos judicializado este tema? Porque creemos que hay una solución que es tan urgente, es el aeropuerto de Santiago, no estamos hablando de un retail. La autoridad ha dicho varias veces, nosotros nos vamos a salvar a los privados.
Un concesionario no es un privado, es un socio que maneja una institución y una obra pública para los chilenos. O sea, es una alianza público-privada, por lo que tenemos entendido. Así es, y no solamente una alianza público-privada, sino que ha sido tremendamente exitosa, Claudia. Los primeros 5 años hizo la APIA, la Alianza Público-Privada de la Industria Aérea, con el Ministerio de Economía, que lo afecta también, el Ministerio de Transporte, que lo afecta también, y el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Aeropuertos. El Ministerio de Economía, a través del ministro Valente, hizo un esfuerzo tremendo para bajar las tasas de embarque para que nosotros pudiéramos atraer a JetSmart, por ejemplo. Esas aerolíneas podrían haberse ido a cualquier otro país, pero en estos 4 años superamos a toda nuestra competencia, que es Bogotá, Lima y también Buenos Aires. Entonces, esta alianza tan positiva que le trajo tantos beneficios a las personas, recordemos las notas de prensa hace 3 años atrás, las personas decían, estoy impresionado, impresionada, porque han bajado los precios y ahora puedo ir a ver a mi familia al sur, al norte, de manera más fácil. Ese trabajo que habíamos hecho y que la prensa fue testigo, se está cayendo a pedazos en todo el mundo, no solamente en Chile. Pero la diferencia es que en otros países los gobiernos sí están haciendo trabajo con sus concesionarios para salvar y además no perder la conectividad. Chile ya perdió la conectividad con muchos países y le estamos pidiendo la oportunidad al Estado de Chile a trabajar en conjunto. Una alianza es en los buenos momentos y en los malos momentos. Y en estos malos momentos nosotros queremos invertir más. Queremos extender el contrato manteniendo el porcentaje de compartición, que es el más alto en la historia de Chile, y además la inversión más alta en los últimos 20 años para poder seguir trabajando en conjunto. Entonces nos sorprende un poco la posición de la autoridad que dice, mira, el gobierno va a perder más. No, el concesionario pierde más porque el concesionario tiene un tiempo limitado y va a dejar un terminal construido que cuesta $1.000 millones. Pero además hubo una frase que nos llamó la atención, que la autoridad dijo que el concesionario solamente construye. Eso no es así. El concesionario está a cargo de la calidad, de cosas tan básicas como el Wi-Fi, la biblioteca digital que creamos, el yoga, pero también la atracción de aerolíneas. Hemos traído 6 aerolíneas y abierto 40 rutas aéreas. La conectividad en Chile está en su época de oro. Sí. Y el virus, como a todos, viene a golpear y a destruir eso. Le estamos pidiendo al Estado sentarnos a conversar antes de judicializar esta situación, que está muy pronta a judicializarse, y que un juicio lo único que va a hacer extender por mucho tiempo esta situación. Y nosotros estamos dispuestos incluso, Claudia, a invertir más para que este aeropuerto sea el primero en Sudamérica en ser carbono cero. Es decir, estamos dispuestos a ser mejores socios, a invertir más y atraer las aerolíneas que Chile está perdiendo y que va a afectar al ciudadano. Te va a afectar a ti, me va a afectar a mí, va a afectar a los televidentes, porque las rutas directas que teníamos antes se perdieron, los precios van a subir, por supuesto, como ya lo estamos viendo en vuelos internacionales, y en eso tenemos que trabajar. O sea, tú bien lo decías, y nosotros efectivamente como prensa hemos sido testigos, ¿no? Reporteando también en terreno, cómo se democratizó finalmente el viaje por avión en Chile. Ahora, viendo todos estos beneficios que tú dices y todo lo que ustedes están dispuestos a seguir invirtiendo, ¿qué pasa? Porque no hay una voluntad por parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿Se sienten ustedes abandonados? ¿Creen que los quieren dejar quebrar? ¿Y qué significaría eso? La verdad, con la posición que tiene la autoridad en este minuto, la única posibilidad es llegar a la inviabilidad económica. Y nosotros creemos que el ministro, cuando ha nombrado y ha dicho que hay que mantener el contrato y cumplirlo, nosotros estamos de acuerdo, pero la ley chilena permite a través del Código Civil mantener y respetar la buena fe de los contratos. Eso quiere decir, y lo explico muy sencillamente, si uno arrienda un departamento en la playa que está a 2 metros de la playa, y uno paga 500.000 pesos por ese arriendo, si por X razón ese mar se retrocede, que no estaba en el contrato de concesión porque era algo imprevisible, algo exógeno, algo forzoso, entonces ese arriendo no puede costar 500.000 pesos, hay que bajarlo a 100.000, 200.000 porque hay una buena fe del contrato y tú pagaste esos 500.000 porque estaba al lado de la playa. Entonces, si los gobiernos han limitado el transporte aéreo obligatoriamente y el concesionario no puede hacer nada y estás perdiendo dinero, y no está en el objeto de fe, en el objeto inicial del contrato, ni siquiera la previsión del gobierno, ni de los licitantes, entonces hay que encontrar una forma, como lo han hecho otros países, para que la buena fe otorgue una modificación al contrato. Ahora, hay países que han hecho modificación del porcentaje de compartición. De nosotros no estamos de acuerdo porque ahí sí el Estado perdería dinero, ahí sí los chilenos perderían dinero y nosotros, que yo soy chileno, perderíamos también ese dinero para los aeródromos. Entonces lo que estamos diciendo es, Estado de Chile, Gobierno de Chile, como hubo una pandemia que algo es impredecible y se bajó al 95% el tráfico aéreo, este tiempo es totalmente inutilizable, déjenos recuperar,
recuperar esas líneas aéreas, bajar nuevamente los precios y esa alianza que teníamos tan exitosa en la administración Bachelet, en la administración Piñera, bueno, continuarla cuando hay algo tan complicado. Ahora, la autoridad nos ha dicho, bueno, podemos hacer ahorros dentro del contrato, por ejemplo, cerrar algunas partes del terminal, pero eso, Claudia, es como decirte, tú tienes un departamento y no puedes pagar el hipotecario, pero te vamos a perdonar la cuenta del agua y la cuenta de luz. No es suficiente. Claro. La pérdida de dinero es tal que necesitamos una modificación del contrato y eso es lo que le hemos pedido encarecidamente y respetuosamente a nuestra autoridad, porque también no solamente esto influye al Ministerio de Obras Públicas, recordemos que el terminal internacional cuando se abra y vamos a tener apenas 8 millones de pasajeros, estamos retrocediendo al año 2008, también necesita recursos fiscales y es importante para el Ministerio de Hacienda también revisar eso, porque para que funcione el Terminal 2 con muy poca gente, se necesita personal del PDI, se necesita personal de SAC y eso es dinero de los contribuyentes, de todos los chilenos. Entonces lo que estamos diciendo, seamos socios, seamos una alianza y permítanos seguir trabajando para atraer esas aerolíneas y recordemos que tenemos que construir 12 pigones más si logramos superar el umbral de la aerolínea, que también es una inversión tremenda y estamos dispuestos a invertir en este país, en nuestro país, en Chile, pero con esta situación y sin apoyo de la autoridad, que nuevamente no somos un retail, no vendemos vehículos, no vendemos ropa, somos un aliado que está operando, invirtiendo en la infraestructura más importante de Chile, que es el ingreso número 1 de turistas al país. Sí, lamentable la situación, en estado crítico Nuevo Pudahuel y nosotros ya lo empezamos a notar, ¿cierto?, en el alza de los pasajes. Vamos a ver si desde el MOP finalmente aceptan sentarse a conversar con ustedes, si llega un acuerdo antes de que se vaya a la justicia por este tema y se tomen otro tipo de medidas. Branco, muchísimas gracias por conversar con nosotros, un tema que vamos a seguir atentamente. Muchas gracias, Claudia, buenos días. Buenos días. Un masivo despliegue policial permitió desbaratar a diversos grupos dedicados